Bueno, vamos a continuar con este estudio de hoy miércoles, a los pies de la cruz. El día de hoy voy a pedirles que vayan en su Biblia al libro del Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10. Y aún, mis amados, recordar que los sufrimientos presentes, pues no se comparan con la gloria venidera. El apóstol Pablo, que muy probablemente es quien escribe Hebreos, algunos dicen otra cosa, pero lo más probable es que sea Pablo, y si no es Pablo, pues sabemos que es Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Este, comparto un poco esta parte de que es el apóstol Pablo. eh, y esto lo escribe, mis amados, Hebreos 10, lo escribe a un grupo de hermanos que estaban olvidando el valor y el significado que tenía la obra de Cristo. Y eso nos puede suceder. Podemos pensar, mis amados, que tal vez Pablo sí tenía porque él había visto a Cristo, él tenía más acceso a la presencia de Dios, pero aún, mis amados, el día de hoy quiero que esto quede claro, que tenemos esa libertad para entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Así que, pues vamos a, vamos a orar, mis amados, para dejar este tiempo en manos del Señor. Amado y buen Dios, en esta noche quiero pedirte para que hables a nuestras vidas. Mi Dios, sé que tu palabra es viva, confío en que tu palabra es suficiente y es eficaz. Y ruego a ti, mi Dios, para que en esta noche podamos ser edificados y crecer un poco más a la estatura de Cristo, ese varón perfecto, en el cual hay descanso y paz para nuestra alma, únicamente en Él y solo en Él. Él es ese camino vivo y nuevo que se abrió a través del velo que es su carne. Y pues Dios, aún yendo al pie de la cruz, saber que si hubiésemos estado ahí, creo que no entenderíamos muchas cosas, pero ahora por tu Espíritu Santo podemos entenderlas. Así que ruego para que nos ayudes a entender que estar al pie de la cruz día tras día y poner nuestra mirada en Cristo, crucificado y resucitado y ahora glorificado, es lo que debemos hacer. Quita nuestra mirada de las cosas vanas de este mundo, de las cosas temporales, mi Dios. Sé que no hay nada mejor que estar en tu presencia, y dice tu palabra que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que, mi Dios, sabemos que estamos preparándonos para estar en tu presencia eterna y verte a ti, Dios, en la faz de Cristo para siempre. Así que ayúdanos a que esto quede claro en nuestra alma, Señor, a recordar la libertad que ahora tenemos en Cristo para entrar al lugar santísimo, mi Dios. Así que dejo esta noche en sus manos y le pido que sea claro, mi Dios, en el mensaje que usted ha puesto para edificar a su pueblo en este lugar y quien ve las transmisiones. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, dice Hebreos capítulo 10 lo siguiente. ¿Me ayudas ahí en ese? Dice Hebreos 10 lo siguiente. Como que se detuvo, pero no pasa nada. Mm, Hebreos 10, versículo 19. Mm, Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, dice la primera parte del versículo 22. Mis amados, esa libertad que ahora tenemos para poder entrar a la misma presencia de Dios, mis amados, es una libertad que probablemente no hemos entendido. Es por eso que aún en el momento cuando alguien peca o cuando alguien está tentado a pecar o alguien pecó, puede pensar que no puede acercarse a Dios porque dice, es que he pecado, es que he tenido un pensamiento, he practicado algo que a Dios no agrada. Pero el apóstol Pablo, mis amados, escribe a un grupo de hermanos que estaban padeciendo persecución y muchas cosas, y ellos estaban tratando de regresar a los sacrificios de antes. Y el autor a los Hebreos, que muy probablemente es Pablo, dice lo siguiente. Ven el versículo 19 y pongan atención conmigo ahí. Así que, hermanos, ¿a quién llama hermanos? A hombres y mujeres como nosotros, pecadores, no mejores, no peores que Pablo, que Pedro, sino igual que ellos, hombres y mujeres con debilidades, con pecados, con luchas diarias
de poner sus ojos en ellos, de poner sus ojos en las cosas temporales. Y el apóstol Pablo, mis amados, dice, y hablando a hermanos, que tenemos una libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, esto es importante, mis amados, porque quiero que vayamos un poco al Antiguo Testamento, donde se nos habla de la forma en la que el sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora, no pierdan este pasaje de Hebreos 10. Quiero que vayamos un poco al Antiguo Testamento. Vayan a Éxodo 28, por favor. Éxodo 28. Ahora, en esta parte, mis amados, el pueblo de Israel, Éxodo 28, el pueblo ya había salido de Egipto. Ahora, ¿en qué se compara Egipto, mis amados, con nuestra vieja naturaleza? Es por eso que el apóstol Pablo en Corintios 10 dice que esto que le sucedió a ellos es como un ejemplo para nosotros. Y en Éxodo 28 habla de las vestiduras de los sacerdotes, habla de la manera en la que ellos debían vestirse para hacer sacrificios y presentarse en la misma presencia de Dios. Entonces, habla ahí de una manera detallada, qué es lo que tenían que tener, aún el color de sus telas, el color de todo su vestimenta, para que ellos pudieran presentarse delante de Dios. Y llama a mi mente la atención porque Pedro dice que ahora somos sacerdotes delante de Dios, o como hombres en nuestros hogares, y aún, mis amados, en todo lo que hacemos es como una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que estamos haciendo, por eso dice Pablo, que todo lo que hagamos, comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para su gloria. Entonces, vean el versículo 33, es de Éxodo 28. Ahora, mis amados, esto es importante porque si los sacerdotes no cumplían con una parte de su vestimenta, muy probablemente en el momento que entraran a hacer el sacrificio y a rociar sangre y a hacer lo que tenían que hacer, Dios podía quitarles la vida. Ahora, nosotros sabemos que ya por Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, ya no hay más sacrificios, no hay más necesidad de vestirnos de esa manera, pero vean lo que dice aquí en el versículo 33. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Su vestimenta debía traer campanillas como esas que vemos, pero de oro. Y esto tenía que ver, mis amados, dice el pastor Spurgeon, que las campanillas de oro eran para que los sacerdotes, escuchen, me llamó la atención, caminaran con un sonido de la santidad. El oro lo usaban los reyes, entonces aún era algo que Dios había provisto para mirar como algo que nos asombrara, pero aún en esto, no sé si han escuchado golpear oro con oro, es un sonido muy distinto al metal, no suena parecido. Entonces, dice también el hermano que esto era para no ofender al Señor. Ahora, imagínense un sacerdote vestido con sus vestimentas, con campanillas sonando, y las personas sabían cuando el sumo sacerdote venía, estaba ofreciendo sacrificios. Y aún en esto, mis amados, ellos tenían que traer cierta vestimenta y ciertos artículos o artefactos, o no sé cómo llamarle, en su vestimenta, porque así lo había demandado Dios. Ahora, vean lo que dice el versículo 43. Vayan hasta el 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. Este es ahí el lugar donde se hacían sacrificios, se hacían lavamientos y más cosas. O cuando se acerquen al altar, vean esto, para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. ¿Qué iba a pasar si alguien de ellos no cumplía con esto? Moría. Ahora, dice el autor a los Hebreos que ahora tenemos una libertad, no por nuestra vestimenta, no por nuestra manera de comportarnos, sino por Cristo, que ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Ahora, llama mi atención también porque dice aquí, para que no lleven pecado y mueran. Ahora, ¿se imaginan nosotros ahora tener la libertad para que aún a pesar de que hayamos pecado el día de hoy o el día de ayer o hace una semana y aún eso nos esté taladrando nuestra cabeza de que no podemos acercarnos? El autor a los Hebreos y Dios mismo dice, acérquense con libertad, con confianza. Y esto, mis amados, si alguno de los sacerdotes, es más, no ofrecía y confesaba sus pecados, y probablemente él veía a la ligera ofrecer sacrificios y hacer lo demás, podía morir. Dios le podía quitar la vida. Mas, mis amados, aún el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, aún Él lleva todos los sacrificios por los que aún animalitos o víctimas murieron sin haber hecho algo malo. Ahora, miren, vayan ahí adelante a Éxodo 30, un poquito adelantito. Éxodo 30, versículo 38. Éxodo 30, 38.
Y esto llama mi atención porque digo, tal vez nos gustaría decir, bueno, si viviéramos en el tiempo de Jesús o si viviéramos en el tiempo de que el pueblo llegó a Canaán, una tierra que fluía leche y miel, pero se hacían un montón de cosas. Vean el versículo 38. Dice, es Éxodo 30, versículo 30. No. Es Éxodo 29, le anoté mal. Es Éxodo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Este es el versículo. 2 corderos de un año, cada día continuamente. Diariamente los sacerdotes día tras día tenían que sacrificar un cordero en la mañana y otro en la tarde, uno en la mañana. ¿Se imaginan? O sea, aún de eso, el Señor había determinado cuántos tenían que morir, qué sacrificios hacían, cuáles debían, de qué manera. Y a mí me llama la atención de una manera precisa cómo tenía que hacerse todo. Y si aún en esto fallaban, habría consecuencias. De hecho, hay una parte donde Nadab y Abiú mueren por haber ofrecido fuego extraño, porque ellos ofrecieron algo que Dios no les pidió. Mas sin embargo, mis amados, aún nosotros podemos saber que a pesar de que lo que hacemos a veces es algo que no es algo que Dios nos haya pedido, uno por la misericordia de Dios no es consumido. Ahora, vean lo que dice. Vayan a Levítico ahora. Levítico, allá adelantito. Ahora el autor a los hebreos dice que tenemos libertad para entrar. Ahora, ¿a quién le dice? A los hermanos, a todos aquellos que han creído en Cristo, a todos aquellos que han puesto su confianza, que se han arrepentido, aún Dios es el que pone el arrepentimiento, pero a todos aquellos que han nacido de nuevo, nos dice, tienen libertad. O sea, no tienen que hacer sacrificios, no tienen que vestirse de cierta manera, no tienen que hacerlo en cierta hora del día, tantas veces al día. No, mis amados, en todo tiempo, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén dormidos, cuando a una medianoche uno despierte, en todo tiempo el Señor está recordándole al Padre que Él ya hizo el sacrificio perfecto. Pero llama mi atención estos pasajes del Antiguo Testamento. Levítico 16, vean lo que dice. Levítico capítulo 16. Versículo 15. Esto habla del día en el cual el sumo sacerdote es el que estaba por encima de los sacerdotes, y ese sumo sacerdote solamente entraba una vez al año. Vean el versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, ¿qué era el propiciatorio, mis amados? En el lugar santísimo, después voy a mandarles un videito para que lo puedan ver. En el lugar santísimo había un arca, y en esa arca había una placa cubierta de oro, y ahí es donde había 2 ángeles, así como pues cuando entraba el sumo sacerdote, y es donde estaba detrás del velo. Y el propiciatorio era donde se rociaba la sangre para aplacar la ira de Dios. Hagan de cuenta que él hacía el sacrificio, un macho lo mandaba al desierto, hacía este otro sacrificio, rociaba sangre, y Dios al final de ese año o al comienzo de ese año apaciguaba su ira y no mataba a las personas aún a pesar de que habían pecado. ¿Qué tenía que suceder al año siguiente? Nuevamente, el sumo sacerdote tenía que entrar, pero no podía hacerlo cuando él quería ni en la manera que él quería. Tenía que hacerlo de una manera precisa, y esto es lo que llama mi atención. Vean Levítico 16, versículo 16, dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ahora, llama mi atención porque el Señor sabía, mis amados, y sabe el día de hoy cuáles pecados son con los que aún seguimos luchando y seguimos arrastrando, aún si es la ira, el enojo. Probablemente nuestros pecados ya no son como antes, borracheras, lujurias, orgías, cosas terribles. Pero ahora nuestros pecados probablemente son diferentes, pero siguen siendo pecado. Entonces, aún en eso, uno puede decir, bueno, el día de hoy me airé, me enojé, es más, me dormí. La noche de ayer me dormí enojado, pero aún en eso el Señor dice que nos acerquemos y le confesemos nuestro pecado. Porque tenemos libertad, dice el autor de los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. Ahora, vean lo que dice el versículo 17 de Levítico 16. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí,
por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Esa vez que entraba una vez al año, hacía aún, confesaba el pecado de él, de su casa, de su familia, del pueblo, y aún en esto, mis amados, este animalito o estos animalitos que morían iban aplacando la ira de Dios, pero nuevamente seguían pecando y la ira de Dios se seguía encendiendo. Es por eso que aún las personas morían porque no confesaban su pecado, no se apartaban de él. Ahora nosotros, mis amados, tenemos una libertad en todo tiempo, no una vez al año, sino cada día, cada hora, en todo tiempo tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Y es por eso que el libro a los Hebreos se nos explica claramente cómo debían ser los sacrificios. Y todo esto se cumple en Cristo, más algún día que lo lea, que esto no sea como pesado leerlo, porque aunque es complicado entender muchas cosas, es interesante ver cómo Dios pedía detalles particulares aún de los sacrificios. Ahora, vean el versículo 30 de Levítico 16. Dice lo siguiente, porque en ese día se hará expiación por ustedes, por vosotros, y seréis limpios ¿de qué? Todos vuestros pecados delante de Dios, todos. O sea que en ese día que entraba el sumo sacerdote, aun si tú tenías esa preocupación, si Dios te había perdonado, ya no había necesidad de hacer algo más porque el sumo sacerdote había hecho ese sacrificio. Mas, sin embargo, en los 365 días que seguían del año, pues tenías que tener cuidado y aun cuando pecabas, ir y llevar un animalito, una paloma, ciertos sacrificios que el Señor pedía. Pero llama mi atención esta porción porque dice que en ese día todos los pecados eran limpios. Vean el versículo 30. Sí les dije el versículo 30, ¿va? Dice, de todos los pecados. Ahora, vean el versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, eso es para siempre, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, mis amados, el que se hicieran 2 sacrificios diarios, un sacrificio una vez al año por los pecados, aún los no confesados o los que estaban como al aire que nadie había confesado, aún en eso, mis amados, Dios decía que se hiciera esto para que ya el Señor no tuviera como la ira sobre ellos. Su ira era apaciguada, pero nuevamente, cada vez que alguien pecaba, pues volvía la ira del Señor a encenderse. De hecho, el autor de los Hebreos, regresen conmigo a Hebreos, dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Ahora, ¿por qué a nosotros no nos consume y no nos destruye hoy? A pesar de que hoy me haya enojado con mi esposa, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Mas sí dice la palabra que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Pero por la misericordia de Dios y por lo que Cristo hizo, si estamos en Él, no nos quita la vida, pero Él podría quitarnos la vida en el momento que nosotros pecamos. Vean Hebreos 9, quiero ir un poquito atrás de ahí, de donde estábamos al principio. Estábamos en Hebreos 10, pero ahorita quiero que veamos algo de Hebreos 9. Ahora, mis amados, estamos a punto de terminar este año, si el Señor nos permite, y probablemente tú tengas varios deseos de hacer el próximo año. Digas, bueno, voy a hacer ciertos planes que tú tienes, pero creo que uno de los propósitos de nuestro corazón debería ser ser más a la imagen de Cristo, estar más día tras día al pie de la cruz, recordar lo que pasó en la cruz y poner nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él ya hizo el sacrificio que Dios demandaba. Vean Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ahí explica un poco todo lo que había en ese lugar santísimo. Si pueden, con calma lo pueden leer en casa. Dice aquí en el versículo, es Hebreos 9 a 11. Voy a leer desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando de su cuerpo, y no por sangre de machos cabríos, escuchen esto, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice ahí? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Esa palabra me encanta, eterna redención. Es una salvación que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo alto. Nadie nos puede separar, nadie nos puede quitar esa salvación. Si la hemos recibido por gracia y Cristo ya hizo el sacrificio, ahora no hay manera de que se nos quiten, porque ya hizo un solo sacrificio y es una eterna redención. Pues por eso que nuestros nombres, no por nuestros sacrificios ni por lo que hagamos, están escritos en el libro de la vida. Platicaba en esta semana con alguien y él me decía, es que mi nombre debe estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo hago eso? Bueno, eso lo hizo Cristo, no lo puedes hacer tú, porque aún podrías hacer tú tus sacrificios y esos sacrificios o esos esfuerzos o eso que hagas no te hará que tu nombre se inscriba o se anote en el libro de la vida. Eso ya lo hizo Cristo una vez para siempre, aún con su propia sangre. Ahora, vean aquí en Hebreos 9, versículo 14. Hace una pregunta el autor de los Hebreos que es una pregunta para nosotros. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y vean lo que dice, limpiará vuestras conciencias de obras, ¿qué? Muertas. Probablemente aún las obras que yo hago a lo largo de, o que hice de que conocí a Cristo aquí, son obras y en las cuales no veo fruto. Probablemente estoy haciendo las cosas para ser visto o ser aplaudido o ser oído, pero aún yo debo recordar que todo lo que hago lo hago por Él, porque Él me salvó, Él me perdonó, Él me limpió, Él me compró con su sangre y no para que yo sea más o mejor visto que el otro. Entonces es por eso que el autor de los Hebreos en el capítulo 10 dice que tenemos libertad, porque probablemente hayamos hecho obras, pero son obras que no eran para el Señor, eran para mí probablemente. Y aún las obras que yo hice, aún si no las hice para el Señor, pues puedo examinar por qué fue cansado. ¿Por qué fue cansado leer la Biblia? ¿Por qué fue cansado orar? ¿Por qué fue cansado compartirle el Evangelio a las personas en alguna ocasión? Bueno, porque probablemente no lo estaba haciendo para el Señor. Ahora, mis amados, dice aquí que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y vean la parte final, ¿para que sirvamos a quién? Al Dios vivo. Y la Biblia habla, mis amados, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Antes estábamos muertos, pero ahora recordamos que nuestro Dios es un Dios vivo. La realidad, mis amados, es que toda nuestra vida sin Cristo estuvimos haciendo cosas, aún pensando en que agradábamos a Dios haciendo las cosas, pero ahora que conocemos a Cristo, podemos recordar que aún las cosas que hacemos las hacemos para Él, pensando en lo eterno. Es por eso que el Señor Jesús dice que nuestros tesoros que hagamos, los hagamos en el cielo. Aún si llevamos algo a alguien, que le llevemos de Cristo, que si le vamos a llevar algo de comer o lo que hagamos, que lo hagamos pensando en lo eterno. Mis amados, esto es temporal. Ahora, llama mi atención también porque dice el versículo de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Vayan al versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley. Vean esto, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice ahí? No se hace remisión. Entonces, si Cristo hubiera muerto, pero su sangre no hubiera sido derramada en la cruz, no hubiera habido perdón completo de nuestros pecados. Eterna redención, como dice aquí en el versículo 12, porque era necesario y Dios demandaba derramamiento de sangre, no porque Dios sea alguien sanguinario o Dios sea alguien que demanda eso, pero mis amados, la sangre de Cristo, perfecta, es la única que tiene el poder para limpiar aún nuestra conciencia o aún nuestras obras muertas que hicimos. Y es por eso que el Señor ahora nos ha dado una oportunidad más el día de hoy y si el Señor permite mañana, para que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en Él. Aún abrir la Biblia, leer algo, conocer y adorar al Señor y decir, Señor, gracias por la redención, como leíamos en el Salmo 130. Gracias porque sé que yo merecía ir al infierno, sé que merecía estar bajo tu ira, rechinando los dientes, maldiciéndote, pero tú me perdonaste y me compraste. No había manera, mis amados, sin derramamiento de sangre, dice aquí, versículo 22, no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Es por eso que Cristo no podía morir de otra manera. Él tenía que morir colgado, derramar toda su sangre para que ahora nosotros pudiéramos tener libertad para entrar en el lugar santísimo, como dice Hebreos 10:19, que ahorita llegaremos ahí nuevamente. Ahora, mis amados, vean el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Qué dice la segunda parte? Sino en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, y aún recuerdan esa imagen y lo que hemos estado estudiando,
el velo del templo se partió. ¿Quién lo partió? Nadie. Fue Dios, de cierta manera. Sabemos que aún Dios no tiene como manos como nosotros, Dios Padre, pero aún fue Dios quien rasgó el velo completamente para que ahora nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Pero no fue en el lugar de la tierra donde Cristo se presentó. Dice el versículo 24, ¿en dónde se presentó? En el cielo mismo. Entonces Cristo estaba en la cruz, su cuerpo estaba siendo partido y lacerado y golpeado y la ira de Dios sobre él. Y era en el cielo mismo donde estaba haciéndose ese sacrificio. O sea, Cristo, aunque estaba clavado en la cruz, su sacrificio estaba presentándose delante de Dios. Y es por eso que dice aquí que en el cielo mismo, ahora vean el versículo 25, y no para ofrecerse, ¿qué? Muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿cómo dice ahí? Cada año, ¿con sangre qué? Ajena. ¿Por qué el sumo sacerdote no entraba con su propia sangre? Porque él no se cortaba para entrar, él mataba un animalito, entraba con la sangre del animalito, rociaba la sangre del animal, pero era una sangre ajena. ¿Qué hace Cristo? Muere y su sangre es presentada delante de Dios para que ahora, a pesar de que el día de hoy, o a pesar de que el día de ayer, o a pesar de que nuestra mente haya tenido un pensamiento que no viene del Señor, pueda ser perdonado y limpiado en todo tiempo. No únicamente una vez al año, con sangre de alguien más, como lo hacía el sumo sacerdote, sino con la sangre de Cristo que fue derramada una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. De hecho, es por eso que aunque hay malas interpretaciones de la Biblia de que se va a reconstruir el templo nuevamente y que va a haber sacrificios, yo creo que eso sería una blasfemia en contra de Dios, porque ya no hay más sacrificios por el pecado. No son necesarios. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Y es por eso que ahora podemos recordar, regresen ahora sí a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, donde estábamos al principio. Versículo 19. Y esto lo leía para poder entender esta parte. Tal vez la dividimos en dos, no hay problema. Dice, así que hermanos. Entonces, ¿a quién habla ahí el apóstol Pablo? Vamos a pensar que fue Pablo quien lo escribió. A hombres y mujeres creyentes. Aún el autor a los hebreos, mis amados, habla a otro grupo de personas que no eran hermanos. Y es ahí donde debemos examinarnos. ¿Realmente soy hermano de Cristo? ¿Realmente Cristo pagó todos mis pecados? ¿Y quién va a dar testimonio de eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a mostrar que si tus pecados fueron ya confesados, Cristo ya los pagó, tú ahora formas parte del pueblo. La Biblia dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahora, mis amados, dice aquí, así que hermanos, vean esta parte, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema nuestro? Nuevamente, que olvidamos que la sangre de Cristo fue derramada cada gota por aún nuestra negligencia o nuestras obras muertas o nuestros sacrificios que hicimos para agradar un poco a Dios. Mis amados, no hay algo que podamos agregar a la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo dice, con Cristo estamos crucificados. ¿Y saben por qué lo dice también? Además de la imagen que les ponía una vez, es porque si estamos crucificados con Cristo, ya no hay manera de hacer algo porque nuestras manos y nuestros pies están clavados. Es un ejemplo, es una imagen, pues. Entonces, si estamos, no tenemos la manera de nosotros hacer un sacrificio, ¿no? Porque estamos clavados con Él. Ahora, dice aquí, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nuevamente, no es por mis sacrificios, no es porque hoy me levanté a las 5 de la mañana a orar y a leer que puedo acercarme a Dios. No, totalmente es por la sangre de Cristo que fue derramada y tengo esa libertad en todo tiempo. Así que, mis amados, nuestra libertad no deriva, escuchen esto, de una perfección diaria. No deriva de mi perfección que hoy hice. El día de hoy me porté perfectamente. Deriva, mis amados, del sacrificio de Cristo únicamente. Y mis amados, dice la palabra, poquito antes, vean el versículo 14. Este me gustaría que lo memorizáramos. Porque con una sola ofrenda, del capítulo 10, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice ahí? Ha hecho perfectos. Hizo perfectos. Para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Hombres y mujeres que pecaron mucho, que entendieron el sacrificio de Cristo y que sus pecados, aunque eran muchos, su gracia era mayor. A pesar de que hubo cosas terribles en nuestra vida pasada, Dios ya nos ve por el sacrificio de Cristo
como perfectos para siempre. Es por eso que es un sacrificio eterno, una sangre que era para siempre. O sea, la sangre de Cristo tiene... La sangre de Cristo tiene el poder el día de hoy para recordarnos que ya el sacrificio se hizo una sola vez para siempre. Pacto eterno, un pacto eterno que hizo Dios con Él mismo. No lo hizo con nosotros. Ahora, mis amados, esto es importante porque dice que Él hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Es por eso que ahora Dios nos ve como santos. Porque el sacrificio de Cristo, al ser derramada toda su sangre y al nosotros confiar en Él ya nos ve como perfectos. A pesar de que tú y yo días tras días tengamos lucha con nuestro carácter, con algún recuerdo del pasado y que aún seamos como el pueblo de Israel, creo que no somos muy diferentes. El día de anoche Emma me compartía algo de Jeremías y Jeremías dice, ustedes son un pueblo desleal. O sea, yo les doy todo y ustedes se van tras sus amantes. Y él compara la infidelidad de nosotros al hacer un dios, al ir tras otros dioses. Y nos compara con una mujer que se va tras sus amantes. Y digo, ¿cómo a pesar de que nosotros ya tenemos el sacrificio de Cristo una vez para siempre, ponemos nuestra mirada en algo que no es Cristo? Entonces, mis amados, nuestro sustituto, ¿qué hizo? Murió. Ahora, al día de hoy, la palabra sustituto o substituto, ¿cómo se dice? Bueno, sustituto. El sustituto, vemos como el sustituto algo que reemplaza algo. Bueno, Cristo es un sustituto perfecto, porque Él hizo el sacrificio perfecto para ser nuestro sustituto. No suple lo que yo puedo hacer, sino que Él hizo lo que solo Él podía hacer. Él es nuestro sustituto. Ya no hay más sacrificios. Ahora, mis amados, nuestro sustituto ya murió. Y es por eso, mis amados, que nosotros ahora en Cristo, escuchen esto, ya no somos detestables delante de Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros si estamos en Cristo. Ahora, de cierta manera, podemos ver el autor a los Hebreos en el capítulo 13, que dice que cuando nos toma por hijos va a disciplinarnos, pero todo eso los va a hacer por nuestro bien. Pero la ira de Dios ya no está sobre mí si estoy en Cristo, porque con esa ofrenda de Cristo ya Dios me hizo perfecto para siempre. Para siempre. Y ahí yo puedo descansar y decir, Señor, gracias porque sé que merecía tu ira, sé que merecía ser castigado eternamente en el infierno, pero ahora ya tú me ves como alguien perfecto. Es por eso que ahora se nos demanda obras. Por eso es que ahora se nos llama a perdonar, a pedir perdón, a amar, a servir, a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el sustituto ya murió y resucitó y ahora es Él, mis amados, el que nos ha hecho perfectos para siempre. Ahora, mis amados, Juan 10 habla, no voy a ir ahí, pero Juan 10 habla del buen pastor y dice que hablando de Satanás y de los religiosos que estaban en ese tiempo, dice que los ladrones, ellos saltaban por las paredes para robar ovejas. Si tienen oportunidad, léanlo. Y mis amados, el que salta por otro lado, mis amados, no sé si alguna vez de pequeño o en tu vida antes de Cristo robaste algo y lo hiciste tal vez de una manera con temor, sabiendo que ibas a ser sorprendido. Ahora, ¿a qué quiero poner esta imagen, mis amados? Que nosotros ya no necesitamos saltar por otro lado para entrar a la misma presencia de Dios. El velo, que es su carne, dice aquí más adelante, ya está abierto. Tenemos libertad. Vean lo que dice Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vean el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es qué? Su carne. Ahora, esto es importante, mis amados, porque nosotros ya no tenemos que saltar por otro lado para acercarnos a Dios. No hay manera de que nosotros busquemos una mejor manera para acercarnos a Dios. Aún a través, platicaba con alguien hace poquito, una hermana mía, y ella me decía sobre el diezmo. Eso es bueno, si Dios pone en tu corazón dalo, gloria a Dios. Pero nada de lo que hagas va a hacerte más agradable a Dios. Pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Eso es bueno que lo hagas. Y no es pecado. Yo sé que es algo del Antiguo Testamento, mas sin embargo, Dios nos dio, Dios es un dador alegre porque Dios nos dio a Cristo, pues. Mas sin embargo, ahora, si tú estás en Cristo, tú vas a empezar a hacer cosas que antes no hacías, pero ahora las haces porque ya la sangre de Cristo compró tu alma y ahora puedes recordar que ya Cristo fue consumido. Ahora, ¿qué es lo que Dios sí hace, mis amados? Aún dice el apóstol Pedro y Santiago, habla del sufrimiento y del padecimiento.
Y ambos dicen en la primera carta de Pedro que es necesario que seamos purificados. ¿Qué es lo que sí hace el Señor? Nos va a quitar la escoria. ¿Qué es la escoria? Todas aquellas rebabas que haya para hacernos a la imagen de Cristo. Y Él va a pulir y va a quitar todo lo que no sirva de nosotros. Probablemente yo, en el tiempo que conozco de Cristo, he querido hacer algo para agradar al Señor. Pero ahora puedo recordar y voltear a la cruz y decir: Señor, ya había olvidado que el sacrificio de Cristo fue suficiente, hecho una vez y para siempre. Esto que quiero hacer lo hago por ti, no lo hago por mí. Aún si es cansado, mis amados, yo me he dado cuenta que si hacemos algo y es cansado, es porque no lo estamos haciendo para el Señor. Aún en el hogar, servir en el hogar como esposos, a las esposas o las esposas a nosotros, o ustedes a sus hijos, a sus nietos, servir cuando no lo estamos haciendo para el Señor es cansado. Pero cuando decimos: es que lo estoy haciendo como si lo hiciera Cristo. Mis amados, creo que si tuviéramos, bueno, ahora sabemos que Cristo está sentado, pero si Cristo nos dijera: voy a ir a desayunar mañana contigo en la mañana, creo que toda la noche estaríamos limpiando, acomodando, compraríamos la mejor comida, el mejor desayuno, todo para tener listo. Entonces, mis amados, ¿cuál es el problema? Que ahora nosotros podemos estar en su presencia. De hecho, día tras día hay un hermano que habla de que estamos bajo el rostro de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Aun cuando te estás durmiendo, bañando, comiendo, porque si estás en Cristo, estás en la misma presencia de Dios. No hay necesidad, mis amados, de decir: es que el domingo voy a ir a donde está la presencia. No, mis amados, ahora mismo puedo abrir los ojos en esta mañana mismo y decir: Señor, gracias porque me guardaste, gracias porque me das un día más. ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? Y en esto, mis amados, dice que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesús, que tiene el poder aún el día de hoy, mis amados, para limpiar nuestras malas obras, nuestras conciencias, si hemos hecho cosas que no son correctas. Ahora, mis amados, aún si has pecado, aún si hay incredulidad, el Señor está ahí para perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Ir delante de Él, en el lugar donde estás, aquí mismo. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, perdóname, he pecado en un pensamiento, he pecado en una palabra, he pecado en algo que hice que no es santo y correcto delante de ti. Ahora, mis amados, el autor a los Hebreos dice que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Ahora, ¿por qué, mis amados? Porque el velo ya fue rasgado en dos, el velo, pero aún el cuerpo de Cristo se presentó en la misma presencia de Dios. Y el cuerpo de Cristo, dice aquí, vean el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿esto es qué? Su carne. Entonces, por eso es que el cuerpo de Cristo tenía que ser partido y tenía que ser molido por nuestros pecados para que ahora Él se presentara en ese momento en la misma presencia, en el cielo mismo, delante de Dios, y que ahora nosotros podamos recordar que Él ya abrió ese camino vivo y nuevo. Por eso dice Jesús que Él es el camino. Ese camino está abierto, mis amados. De hecho, ese camino, mis amados, fue abierto por la sangre de Cristo. Y es importante, mis amados, que entendamos que sin esta sangre, mis amados, no podríamos tener acceso a Dios. No podríamos, pero era necesario que su sangre fuera derramada para redimir, para comprarnos. Y es por eso que dice aquí que por un camino nuevo. Ahora, esa palabra, mis amados, en el idioma original, tiene que ver con algo que fue sacrificado. Tiene que ver, esa palabra que dice por un camino nuevo y vivo, tiene que ver con unas palabras que tiene que ver con como si ahorita mismo fuera sacrificado el sacrificio de Cristo. No fue sacrificado hoy, pero imaginemos que el día de ayer hubiera muerto Cristo. El día de hoy puedo entrar a la presencia de Dios. Entonces, eso que me dice a mí es para que yo el día de hoy me acerque a la presencia de Dios, que no espere más, que no endurezca mi corazón, que no haga, mis amados, que no haga las cosas a mi manera. Mas, sin embargo, es importante que yo pueda entender también, mis amados, que el Señor quiere que me acerque a su presencia. No necesito más sacrificios, no necesito hacer algo nuevo. Solo es la camarita, mi amor. La puedes voltear picándole. Ahí. Gracias, mi cielo. Ahora, aún en esto, mis amados, el día de hoy podemos dar gracias al Señor porque ese camino está abierto. Esa sangre está fresca. Vamos a imaginar, esa sangre de Cristo tiene
el poder el día de hoy para limpiar aún nuestras conciencias de obras muertas. Probablemente todo lo que he hecho, la he hecho en mis fuerzas. Ha sido pesado, ha sido cansado, pero el Señor quiere que recuerde que ese camino es nuevo y está vivo. Y mis amados, vean lo que dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote, ¿dónde? Sobre la casa de Dios. Así que mis amados, Jesús, aunque murió hace 2000 años, mis amados, su muerte es la misma aún el día de hoy. Su muerte aún es eficaz el día de hoy para salvar y perdonar aún a la peor persona que tú puedas conocer. Y tú puedes decir, aún ahora que estamos estudiando la conversión de Pablo, cómo Pablo fue perdonado porque el sacrificio de Cristo fue suficiente también para él. Ahora, mis amados, la cruz es tan gloriosa, aunque fue algo terrible, mis amados, pero es como, vamos a imaginar, es como si Él estuviera todavía en ella, pero nosotros sabemos que no está en ella, que Él ya fue sepultado y que Él resucitó y ascendió al cielo, pero es como si ese sacrificio de Cristo, estas palabras, como si estuviera haciendo ahorita mismo el sacrificio, porque ya no hay más necesidad de hacer algo más. Es para que yo tenga claro que ese sacrificio fue suficiente. Y es por eso, mis amados, que ese camino vivo es un camino que Cristo ya anduvo, en el cual tú y yo vamos a andar. Y nuevamente le decía algo a Emma, es un camino en el que Él nos va a guiar. Escuchen esto, Él nos va a conducir, Él nos va a soportar, nos va a regresar a Él, porque Él es el buen pastor. Y cuando un pastor, mis amados, va cuidando sus ovejas, dice que ninguna de ellas se perderá. Ninguna. Aún por torpes que seamos, ninguno de nosotros se perderá. Porque ese camino está vivo, ese camino, la sangre de Cristo. Vamos a imaginar que cuando Jesús iba hacia la cruz, pues su sangre iba siendo derramada. Y ese camino estaba apuntando hacia la cruz. Así que, mis amados, el que nosotros podamos ir caminando y aún en medio de ese camino que es angosto, dice el Señor Jesús, podamos levantarnos en el momento que caemos, es porque Cristo es el que nos sostiene. Cristo es el que nos levanta. Y es en esto, mis amados, que nosotros debemos confiar. Es por eso que dice aquí que Él nos abrió. Vean el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo, que dice ¿qué? Que Él nos abrió. No lo abrimos nosotros. No debo ir yo con una hoz o un machete abriendo el camino. No, mis amados, ese camino ya está abierto. Su cuerpo fue partido. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Ahora, mis amados, esto nos debería ayudar a recordar que todo lo que hacemos, mis amados, es para Él. Porque, mis amados, aún es para este camino vivo y nuevo, hermanos, es para el uso de pecadores pobres. ¿Y saben cuál es nuestro destino, mis amados? Aún uno puede decir, bueno, pues es que en poco tiempo voy a morir. Pero, mis amados, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos caminando, quiero que lo imaginemos así cada día, estamos caminando rumbo a la ciudad celestial. Recuerden, no sé si han visto la película del progreso del peregrino. Él va caminando y de repente se encuentra personas que lo distraen y luego algo lo hace regresar, sea evangelista, el que le habló de esa ciudad y de su Salvador, algo lo hace regresar al camino. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nos desviamos un poco, ponemos nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra y el Señor nos hace recordar que estamos perdiéndonos y Él nos vuelve a ese camino. Ahora, mis amados, es un camino lleno de Cristo, es un camino en el cual, mis amados, habrá aflicción, habrá dificultades, habrá problemas, pero es un camino, mis amados, que sabemos que nos lleva a la eternidad, a la vida eterna. Y es por eso, mis amados, que aún estos sacerdotes que les platicaba del Antiguo Testamento tenían que hacer todo tan perfecto para que ellos no murieran. De hecho, la Biblia no habla de alguno que haya entrado y ofrecido un sacrificio y haya muerto. No habla de ninguno. Pero sí sabemos, mis amados, que Dios podía quitarles la vida en el momento que ellos no hubieran confesado algún pecado. Ahora, ¿por qué nosotros estamos aquí el día de hoy? Porque Él está teniendo paciencia con nosotros. Ahora, mis amados, Dios, mis amados, Dios en su carne, dice el hermano Spurgeon, es un camino a Dios. Es una muerte, mis amados, que fue sustituta del verbo hecho carne. Es por eso que ya está todo completo. Ese sacrificio, ese camino que se abrió, que Él nos abrió, mis amados, está abierto. Y es por eso, mis amados, que dice Juan, que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros
Y luego dice Juan, y vimos su gloria. Y Juan está tratando de explicar de una manera tan precisa cuando estuvo con Cristo. Y mis amados, ese mensaje que está en la Escritura es para nosotros. Y para que no nos lo quedemos nosotros, sino para que lo compartamos a más personas. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que a veces olvidamos que ahora nosotros estamos representando a esos sacerdotes que estaban en el Antiguo Testamento haciendo sacrificios a Dios, no porque hagamos sacrificios, sino porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo para el gran sumo sacerdote que es el Señor. Hermanos, Jesús nos representa ante Dios y eso es suficiente. No me represento yo, no me representan las cosas buenas que hice hoy. Aunque haya hecho muchas cosas buenas, el que me representa es Cristo y sé que todo lo bueno que estoy haciendo lo estoy haciendo por Él. Así que mis amados, Él fue ofrecido sobre la cruz a nuestro favor. Y eso me gustaría que lo trajéramos a nuestra mente en esta noche. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Ahora, mis amados, tenemos un grandioso, hermanos, sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y es por eso, mis amados, que ahora nosotros podemos decir como que somos sacerdotes más pequeños. Porque estamos haciendo sacrificios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que seamos un sacrificio vivo. Porque el sacrificio en el cual Él ya padeció ya no es necesario. Nuestros sacrificios son vivos. Los hacemos para agradar al Señor nuevamente, no en nuestras fuerzas. Ahora, mis amados, hay un himno o una canción que dice que porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que, mis amados, no moriremos en el lugar santísimo. Nuevamente, lean el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, ¿cómo dice? Acerquémonos. ¿Y a quién le dice que se acerquen? En una ocasión el pastor Charlie compartía esta enseñanza del versículo 22, a alguien que está lejos, a alguien que se ha olvidado de su primer amor, a alguien que se ha enfriado y ha puesto su esperanza en algo más, ha sido autosuficiente, que cree que Él puede hacer cosas por él. Y aún, mis amados, el Señor está llamándonos a que nos acerquemos. Ahora, esto es importante, mis amados, porque nosotros no moriremos en el momento que nos acerquemos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y es por eso que ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios y podemos acercarnos vean lo que dice aquí, versículo 22, ahí nos vamos a quedar. Acerquémonos con un corazón, ¿qué? Sincero. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con, no sé si a ustedes estaban cuando les expliqué, objetos de barro, que cuando los querían vender, si tenían grietas, les ponían cera para repararlos y venderlos de una manera falsa. El problema es que cuando se ponían a la luz del sol, las grietas se veían. Y los objetos que eran sin cera, así se vendían. Este es una olla sin cera. No tenía cera, pues era una olla honesta, completa. Y el Señor quiere que nos acerquemos con un corazón sincero. No vamos a morir. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Aún y a pesar de que he pecado, ¿puedo acercarme a Dios? Sí. Porque Él quiere que te acerques así como estás, sucio. No te limpies tu pecado y luego te acerques a Él. Acércate así como estás, confiesa tu pecado, apártate y alcanzarás misericordia. Y eso es para nosotros, hermanos, para recordar que tenemos esa libertad ahorita mismo, en la noche, mañana en la mañana, si el Señor nos permite despertar, para acercarnos con un corazón como sincero. ¿Sí? Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta